Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, verso 22 al 26. Cuando llegaron a Betsaida le trajeron un ciego y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego, que empezaba a ver, dijo, veo como árboles, pero deben ser gente, porque se mueven. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos, y el hombre se encontró con buena vista, se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. Jesús pues lo mandó a su casa, diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos, queridos amigos, querida familia en la fe? Sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización. Estamos una vez más con ustedes. Gracias a Dios que nos permite la vida, la salud para poder meditar y compartir su palabra. Saludamos a Perfe Carrizales. Gracias por su comentario. Esos mensajes, esos comentarios cada día nosotros nos invitan, nos ayudan a seguir en este ministerio, meditando y compartiendo la palabra del Señor. Recuerden, los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Es la invitación del Señor. Los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Hoy el Evangelio, fíjese, hoy el Evangelio nos enseña de un ciego, ¿sí? Un ciego que Jesús lo tomó de la mano, un ciego que Jesús le impuso las manos. La primera vez que Jesús le impuso las manos vio borroso, pero la segunda vez que lo volvió a imponer las manos, el ciego miró claramente. ¿Cuántos ciegos de entendimiento hay en este mundo? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia hay muchos ciegos de entendimiento. Ciegos. ¿Y cuáles son esos ciegos? Pues son esos ciegos que en lugar de llevar sus enfermos a Jesús para que los sane, en lugar de llevar sus problemas a Jesús para que los solucione, se están yendo con aquel que practica la maldad, con aquel brujo, aquel que le lee la carta, aquel que le hace la limpia, aquel que hace muchas cosas, que le fuma el tabaco. Esos son los ciegos de entendimiento que todavía ven borroso. Esos son esos ciegos que no han querido llegar al Señor. No se han dejado tomar de la mano, no se han dejado guiar por el Señor. Y es triste y lamentable. Díganme ustedes, ¿cuántos ciegos han podido llevar ustedes a la iglesia? ¿Cuántos ciegos han tomado ustedes de la mano y lo han llevado a presentarlo al Señor? Hoy el Señor nos hace esa invitación. Hoy el Señor quiere que nosotros nos dejemos conducir por su palabra, ya que el Salmo 119, 105 dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, lumbrera en mi camino. Si la palabra del Señor es una lámpara, es una luz que nos ilumina, ¿por qué nosotros no nos dejamos conducir por ella? ¿Por qué nosotros no dejamos que esa palabra nos lleve? ¿Por qué nosotros no nos dejamos de tomar de la mano del Señor? El Señor está dispuesto a que Él nos sane, a que Él nos ayude en nuestras necesidades, en nuestros problemas. El Señor está totalmente dispuesto, pero somos nosotros que no queremos ir al Señor. ¿Por qué? Porque todavía estamos ciegos de entendimiento. ¿Sí? Mucha gente se deja guiar por un ciego. ¿Y qué pasa? Los dos caerán en un hoyo. Los dos caerán en un hoyo. Muchas personas ciegas
están tratando de guiar a otros ciegos. ¿Y a dónde van a caer? Pues a un hueco. Entonces hoy el Señor nos invita a que nos dejemos tomar de la mano, a que nos dejemos que el Señor nos sane de nuestra enfermedad, de nuestra ceguera de entendimiento. ¿Sí? Estamos viendo borroso, dejemos que el Señor nos ponga las manos y que nuestros ojos se abran bien. Por eso, San Marcos 16:15 dice, el que cree y se bautice, se salvará, pero el que se niegue a creer será condenado. El apóstol San Pablo dice que hay muchos que no quieren ver con claridad. Hay gente que cree que hay otro evangelio, pero no hay otro, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. Fíjese bien. En Gálatas capítulo 1, verso 6, nos dice el apóstol Pablo de que hay muchas personas. Gálatas capítulo 1, verso 6, dice que hay gente que cree que hay otro evangelio. ¿Sí? El apóstol San Pablo dice que hay muchos que no quieren ver con claridad. Vea usted cómo lo dice el apóstol San Pablo. Gálatas 1:6 dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusiones entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa como lo hemos hecho, nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Es una maldición para aquel que no ve con claridad, ¿sí? Aquel que ve borroso todavía. El apóstol San Pablo lo dice, que hay muchos que no quieren ver con claridad. Hay gente que cree que hay otro evangelio, pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio. Y por eso hoy el Señor Jesús nos dice que Él le puso las manos con saliva en los ojos del ciego y él vio borroso. Así dice el evangelio de hoy. Vea cómo lo dicen. Dice así: le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego, que empezaba a ver, dijo, veo como árboles, pero deben ser gente porque se mueven. Jesús le impuso las manos con saliva. La saliva era es una medicina. Y por eso el Señor pone las manos con saliva en los ojos del ciego. Y dice, veo como árboles, pero deben ser gente porque se mueve. Claro que sí. Miraba borroso. Y eso es lo que hoy el Señor nos dice, que hay personas ciegas de entendimiento, hay personas que ven borroso, que no ven claramente, y son aquellas personas que se han separado de la iglesia. Y por eso Gálatas 1:6 lo dice. Me sorprende. San Pablo está sorprendido. El apóstol San Pablo está sorprendido por la ceguera de otros, porque ven borrosos, porque creen que hay otro evangelio, pero no hay otro evangelio. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio. Y por eso el apóstol San Pablo, allá en 2 Corintios, en el capítulo 4, en su verso 1 en adelante, dice así: no nos callamos, dice el apóstol San Pablo, por falsa vergüenza. Oiga, ese es nuestro ministerio, y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos, no nos callamos por falsa vergüenza, no andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios, manifestando la verdad. Merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Oiga,
Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden, se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. ¿Se dan cuenta? Lo que dice Gálatas 1:6. Hay gente que ven borroso y que no quieren ver con claridad. ¿Sí? Y por eso el apóstol San Pablo está sorprendido en Gálatas 1:6. Dice, no hay otro evangelio, solamente hay gente que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo. Y eso es una maldición. Es una maldición, anatema, dice el Señor. Maldito sea, es una maldición. Pero el Señor hoy ha venido a invitarnos a sanarnos claramente, a limpiarnos claramente de nuestra vista. Allá ustedes, si se dejan tomar de la mano, se dejan conducir por el Señor, está en ustedes. Si ustedes quieren aceptar la palabra, ustedes quieren aprender, quieren formarse, está en ustedes. El Señor no los obliga, porque lo dice San Marcos 16:15. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Ustedes y yo estamos en la libertad de poder creer en el Señor. Y está en nuestra libertad el no creer. Y por eso mucha gente ve borroso, no quiere ver con claridad, no quiere ver y no ve con claridad que es una maldición apartarse de la iglesia. Por eso San Pablo, el apóstol San Pablo en 2 de Corintios 4:4 dice, se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. ¿Sí? Eso lo dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Por eso, acuérdese que Hebreos capítulo 3, verso 7 dice, escuchemos lo que dice el Espíritu. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezca su corazón. Ojalá, ojalá que ustedes escucharan hoy la voz del Señor y no endurezcan su corazón. Porque es el Señor que ha venido, es el Señor que ha sido enviado por el Padre para que todos nosotros un día alcancemos la salvación. Por la ceguera de entendimiento, mucha gente busca a aquel hombre que practica la maldad, aquel hombre que practica, juega las cartas, hace la limpia, fuma el tabaco. Todas esas personas que practican la maldad, solamente la persona que vive en la ceguera de entendimiento busca eso. Y hoy la invitación que el Señor nos hace es a que nosotros llevemos a esos enfermos ante el Señor para que el Señor sea sanado. Para que el enfermo sea sanado, para que la persona recupere la salud, para que la persona vea con claridad. Es importante que nosotros llevemos a los enfermos ante el Señor, que se deje tomar de la mano y que se deje imponer las manos del Señor en sus ojos. Por eso dice que por segunda vez el Señor le impuso las manos. Oiga, como dice el Evangelio. El ciego que empezaba a ver dijo, veo como árboles, pero deben ser gente porque se mueven. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos y el hombre se encontró con buena vista. Se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. La invitación que hoy el Señor nos hace, recuerde que en la primera de Samuel, capítulo 3, en su verso 1, el joven Samuel servía a Dios, ¿sí? Usted puede leer primera de Samuel, capítulo 3, del verso 1 al siguiente. El joven Samuel servía a Dios, estaba al servicio de Dios en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Muchos que estamos sirviendo a Jesús estamos ciegos. ¿Sí? Muchos, como Samuel. Samuel servía a Dios. Samuel estaba en la iglesia, estaba dentro de la iglesia, trabajaba, servía.
Pero ¿qué pasa? Oiga, que todavía no se le había sido revelado el Señor. No conocía a Yahvé todavía. Y por eso dice que a pesar de que él estaba dentro de la iglesia, no conocía a Yahvé. No se le había sido revelada todavía la palabra del Señor. Y el Señor lo invitó por tercera vez. Lo invitó por primera vez, por segunda vez y por tercera vez. Eso es lo que hoy el Señor hace con cada uno de nosotros. Nos hace esa invitación para que nosotros, fíjese bien, para que nosotros nos dejemos tomar de la mano, para que nosotros nos dejemos limpiar de esa ceguera de entendimiento que tenemos. Nos hace falta conocer la palabra de Dios, nos hace falta formarnos, nos hace falta estudiar la palabra de Dios para ayudar a otras personas, para ayudar a nuestra familia, para ayudar a nuestros hijos, para ayudar a nuestro cónyuge, a través de la palabra. La palabra es lámpara para mis pasos, lumbrera en mi camino, dice el Salmo 119, 105. Y por lo tanto, muchos que estamos sirviendo a Jesús estamos ciegos, que no se nos ha sido revelado totalmente la palabra porque miramos borroso todavía, ¿sí? No conocemos totalmente la palabra del Señor. Nos hace falta fe. Y recuerde usted que Romanos 16, 17 dice que la fe nace de la predicación de la palabra de Dios. Ahí nace la fe. Perdón. Ahí nace la fe. De la predicación de la palabra. ¿Cómo nosotros vamos a tener fe? ¿Cómo van a hacer la fe en nosotros? A través de la palabra. Hay muchas personas que no tienen fe, que no creen. ¿Por qué? Porque no ha nacido, porque no ha escuchado, porque no quiere escuchar, porque se deja guiar por aquel ciego, ¿sí? Se deja conducir por otro ciego. ¿Y qué pasa? Los dos caen al mismo hueco. Cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el mismo barranco. Y eso es lo que está pasando. Y por eso, fíjese, por eso la palabra del Señor nos enseña claramente en San Juan capítulo 3, verso 16. El Señor quiere que tengamos vida eterna. Vea cómo lo dice San Juan capítulo 3, verso 16. San Juan 3:16 dice de esta manera: así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Dios envió a su Hijo para venir a rescatarnos, para que nosotros alcancemos la salvación. ¿Y qué pasa? Pues no queremos creer, no queremos recibir la invitación, la palabra de Dios. Y por eso el apóstol San Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice, fíjese bien, que además desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Desde la niñez, además desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Que solamente a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio, nosotros podemos obtener la sabiduría para poder alcanzar un día la vida eterna, el reino de Dios. Entonces, por lo tanto, hoy el Señor nos hace esa invitación. Mucha gente se deja guiar por un ciego, pero no se deja guiar por Dios.
no se deja guiar, no se deja tomar de la mano por el Señor. Recuerde que el Señor viene a que nosotros nos dejemos iluminar, nos dejemos sanar, nos dejemos guiar por Él. Pero ¿qué pasa? Muchos no quieren, muchos se han vuelto rebeldes, muchos se han vuelto desobedientes a la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Un día llegaremos en la presencia del Señor y nos vamos a encontrar cara a cara con el Señor. Recuerde que hoy el hombre se preocupa por todo lo terrenal y el mismo Jesús lo dijo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve? Y el Señor dice que nosotros a través de la palabra, a través de las escrituras, dice, nosotros alcanzaremos la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es así como hoy la palabra del Señor nos hace la invitación. Fíjese bien, el Evangelio de hoy nos anima, nos invita a que nosotros pues nos dejemos conducir por el Señor, ¿sí? Nos dejemos enseñar, nos dejemos sanar, pongamos en las manos del Señor nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras penas. Pongamos en las manos del Señor a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, que se han vuelto desobedientes, se han vuelto sordos a la verdad. Pidamos al Señor para que el Señor sea el único quien pueda tocar esos oídos. Recuerde usted el Evangelio de ayer. El Señor decía, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Por qué? Porque el Señor estaba enseñando sobre la doctrina, sobre la enseñanza. Y muchos pensaban en el pan. Muchos se acordaron que no llevaban pan, pero el Señor no hablaba del pan. El Señor hablaba de la levadura de los fariseos, o sea, de la doctrina. Y eso es la invitación que el Señor nos hace, a que nosotros nos acerquemos a Él para conocer la doctrina, para no dejarnos engañar. Recuerden que Gálatas 1:6 dice que no hay otro evangelio, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio. ¿Sí? Eso es lo que el evangelio, el Señor nos enseñaba el día de ayer, de la doctrina, de la enseñanza de los fariseos. La levadura de los fariseos, saduceos y la de Herodes. Y hoy el Señor se manifiesta a través de un ciego. Estamos ciegos porque no queremos conocer la doctrina. Vemos borroso porque no nos dejamos iluminar totalmente por la doctrina, por Jesucristo, en su palabra, que viene a sanarnos, a liberarnos. Pongámonos en las manos del Señor con esa fe, ¿sí? No busquemos milagros, no corramos atrás los milagros, porque hay mucha gente que según anda haciendo milagros donde no hay enfermos, ¿sí? Andan sanando demonios, andan curando personas endemoniadas. Ellos andan haciendo eso donde no hay, pero donde verdaderamente hay no lo hacen. Y tenga cuidado para que no nos dejemos guiar por esos ciegos de entendimiento. Esperemos que la palabra pues pueda ayudarlo y esperemos que ustedes han podido entender y comprender el Evangelio que hemos compartido en este hermoso día, pidiéndole siempre a ustedes, si les ha gustado, apóyenos con un like, con un comentario, de qué país nos ven, para así nosotros saber de dónde nos ven cada día, de dónde ustedes nos escuchan cada día en el Evangelio del día. Recuerde, los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Ayúdenos a ayudar, ¿sí? Ayúdenos a ayudar, porque hay mucha gente que necesitan ser sanados, ser liberados y debemos llevarlo ante la presencia del Señor. No nos dejemos engañar por aquellos que andan engañando, aquellos falsos profetas, aquellos, usted sabe,
que andan hablando en contra de la iglesia. Que Dios los bendiga, que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee y nos encomendamos en la Santísima Trinidad diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.